tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sin Fronteras de hoy, 26 de febrero de 2020, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos Hurtado Ordóñez. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 35 minutos. El domingo pasado estuvo de cumpleaños un gran amigo. No lo he querido saludar porque dice que le da pena que le saluden por sus 62 años. Pero quiero enviar un afectuoso saludo hasta Jalapa al hermano, al compañero Octavio Ramón Álvarez Moreno. Octavio, que estuvo ya de cumpleaños, ya está en la tercera edad, nuestro hermano. Felicidades a Yorlin también y a toda la familia. Hoy es 26 de febrero y hay un par de efemérides que debemos recordar. Espérate, sí, antes de esto, yo no entiendo a muchos compañeros, vos. ¿Ve? Le hacen la propaganda gratis a todo el somocismo, pero de gratis. Y están más pendientes los compañeros que los propios somocistas de lo que hacen o dejan de hacer. No los entiendo. Sinceramente no los entiendo. Que sí dijo, que sí no dijo, que si pasó, que si llegó vestido así, que si llegó vestido así, que si estaba sentado, que si estaba de pie. Que perde, vos. Pero bueno, cada cabeza es un mundo, pero sí no los entiendo porque les hacen un flaco favor a la revolución, pues, y por el contrario le hacen un gran favor al somocismo, que tienen que contratar troles para que puedan reproducir sus actividades. O sea, tienen que contratar empresas que abren cuentas falsas y se dedican a opinar o a opinar sobre lo que ocurre en Nicaragua o a difundir sus actividades. Paganini, pues. Los troles. Y nosotros aquí les hacemos gratis el favor. Es cierto, pues, se les vuela riata al difundir su actividad, pero se les difunde. ¿Verdad? Entonces, para mí, pues, que es mejor ignorarlo. O sea, yo creo que en la vida lo peor que te puede pasar cuando vos tenés interés en algo es que alguien te ignore. Como que no existí. Es lo peor que puede pasar. Y creo que eso es lo que deberíamos de aplicar nosotros. Ignorarlos totalmente. Excepto cuando sacan mentiras. Pero es que vas a desmentir el evento concreto, preciso. Ese evento lo vas a desmentir. Por ejemplo, ayer ya estaban poniendo como crimen político el de una muchacha, madre de un niño ahí en Río San Juan, asesinada por otra mujer que ya está presa. Y no se sabe todavía por qué la mató. Pero está presa ya. Una mujer llama, ninguna chavalita. Pues. La muchacha creo que tenía 24 años, la que asesinó. Pero ya lo estaban poniendo como crimen político. Se desmiente. En concreto, vale, pues. Porque se alimentan de la mentira, del odio y de la mentira. Esa es su principal fuente de alimentación. Y nosotros de babosos que nos ponemos a reproducir lo que dicen o dejan de decir, lo que hacen o dejan de hacer. Creo que es un error de nuestra parte y deberíamos de corregirlo. A veces lo hacemos con un afán de vanidad, de ver si somos los primeros en publicarlo o si tenemos un montón de compartidos o un montón de me gusta y entonces ya nos sentimos contentos. Es ignorarlo. Para mí, en mi opinión, pues, la mejor manera de atacarlos a ellos es ignorar todo lo que hagan y digan y desmentir
en cada vez de las mentiras que lancen. Esas son las dos líneas, en mi opinión. Y vas a ver que desaparecerán de las redes. En ese Twitter es que la fulana que no sé qué. No entiendo eso, pero bueno. Repito, cada cabeza es un mundo. Sí deberíamos de actuar de manera concertada, creo yo. Ponernos de acuerdo en eso. Ignorarlo. Creo que hay que felicitar y agradecer a la Policía Nacional por su eficaz trabajo de ayer. Porque ayer querían joder. Querían destruir Metrocentro y después atribuirlo a la policía. Se les frustró. Andaban buscando un muerto. Tenían ese propósito. Se les frustró. Y fracasaron de manera absoluta. Después dicen es que la represión, que no hay un solo detenido, un solo golpeado, no hay nada. Como no hay un detenido al que le agarraron con una bomba de contacto. Y ahí salen diciendo que es porque andaba no sé qué cosa ahí de papel. No, hombre, da bombas de contacto. El único. Pero después, y un tonto útil, ¿verdad? Porque sus patrones ahí están. Ayer noche se fueron a cenar en grandes restaurantes, celebrando, dicen ellos. Mientras los babosos, pues, como ese muchacho preso por andarse creyendo el cuento. Sugerencia, pues, ignoren totalmente lo que hagan o dejen de hacer, lo que digan o dejen de decir, ignórenlo, no lo reproduzcan. Otra cosa es comentar y analizar, esa es otra cosa. Que hay bastantes comentarios y análisis interesantes. Y luego, cada mentira que saquen, desmentido inmediatamente. Ahí sí, masivamente. Pero ayer hubo un montón de cosas que hicimos nosotros. Sí, o sea, hay inauguraciones por todos lados. ¿Sabes qué ha estado muy bonito? Las reuniones con las mujeres en mercados, en escuelas, en barrios. Mujeres que hablan con mujeres. Sobre sus derechos, sobre las leyes, sobre cómo protegerse. Pero además, reuniones abiertas, nada de estar encerrada en un cuarto, no, abiertas, tranquila. Eso está muy bueno. Muy bonito. Y he visto que se están desarrollando en muchos sitios, ¿no? Esos son eventos como para viralizar. O sea, ¿te imaginas que poco a poco vaya sembrándose eso? Las mujeres asuman, se empoderen de sus derechos, los defiendan y que no se dejen. Que no se dejen. Pero bueno, pues, como ese evento ayer, un montón, y pues y están previstos otros montones, y todos los días hay algo diferente, pues. ¿Verdad? Vamos ahora, hablemos un poquito de, quiero recordar a los héroes de Monimbó. Mira, lo de Monimbó fue un evento extraordinario, no solamente por la heroicidad de la comunidad indígena y de la masiva participación en la lucha contra Somoza, no solo por eso, sino también por la bestial represión de la Guardia ahí en Monimbó. Fue bestial. Y muchos muchachos de la comunidad se incorporaron a la lucha armada a partir de lo ocurrido en febrero de 1978. Ya habían algunos como Hilario Sánchez, pues, pero a partir de ese momento fue mucho más masiva. Ahora, hay que recordar la circunstancia en que ocurre, ¿no? El Frente Sandinista venía realizando un trabajo político organizativo en la comunidad desde más o menos 1975-76 y con mayor intensidad desde que Camilo Ortega lo responsabilizan de esa tarea.
con mayor intensidad, pero no es a partir de ese momento, sino ya tenía algunos años. Y estaban preparando las condiciones para la insurrección, ¿verdad? Camilo Ortega, ¿por qué es especial Camilo Ortega? No porque sea, no nada más porque sea el hermano de Daniel. Camilo Ortega era por sí mismo un cuadro de un carisma relevante, de una gran capacidad de organización y alérgico al pleito que había en el frente en ese momento, al pleito que había entre las tres tendencias. Él hacía todos los esfuerzos posibles porque eso no ocurriera. Y hay documentos escritos de él y además acciones políticas de Camilo buscando la unidad. Por eso es que se le bautiza como el apóstol de la unidad, porque en la práctica lo era. O sea, él andaba en esa nota. Pero era un hombre especial, pues, o sea, era diferente en su capacidad de liderazgo que tenía, pues. Según cuentan todas las personas que lo conocieron. Yo no lo conocí, ¿verdad? Y vos sabés que Camilo no cae combatiendo. A Camilo lo captura vivo la guardia. Lo traen a Managua y lo someten a un verdadero calvario de torturas. Él muere en la mesa de torturas y su cuerpo quedó destrozado por las torturas a las que fue sometido. O sea, siempre hemos tenido la idea que Camilo Ortega cayó combatiendo con Arnoldo Cuán, con Moisés Rivera, con los demás compañeros, pero no. A él lo capturan vivo y se lo traen a Managua. A un verdadero suplicio, ¿verdad? Y quien recibe el cadáver de Camilo es su madre, doña Lidia. O sea, esto es importante, pues a veces esto no son detalles. Esa era la manera de actuar de la guardia. Y Camilo no habló. Pudo haber dicho, porque él conocía perfectamente toda la estructura del Frente Insurreccional en Oriente, en Granada y Masaya principalmente, y parte de Managua, sino además las estructuras de las otras tendencias, porque él andaba en esa nota, pues, de la unidad. Y creo que es importante que recordemos primero en qué sentido su papel fue relevante, en qué sentido Camilo Ortega aportó a la lucha revolucionaria, no solamente en su comportamiento militante y en su trabajo político y militar, sino también en la búsqueda de la reunificación de las tendencias. Y además las circunstancias de su muerte. Él fue martirizado por la guardia, por la seguridad en particular, que se lo traen aquí a la Loma de Tizcapa y ahí lo matan, lo asesinan, pues. Y eso está documentado, pues. Roberto Sánchez, me acuerdo que hizo un trabajo sobre eso, porque él era periodista, que en paz descanse Roberto. Él fue periodista en esa época y él documentó lo que ocurrió. Fue una cosa verdaderamente terrible lo que le hicieron a Camilo Ortega. Ahora, en Monibo hubo muchos compañeros caídos, ¿no? Empecemos. Ayer, esta lista la publicó el diario Barricada en 1980. Sí, en el 80, sí, en febrero del 80. Cae Lorenzo López Díaz el 24 de febrero de 1978. 2 días después, el 26, en Los Abogales, caen Camilo Ortega Saavedra, Arnoldo Cuán Ponce, Rito Moisés Rivera Vázquez, Moisés, el chino, Miguel Antonio Vázquez Díaz, Domingo García Vázquez, Domingo Ruiz Cajina, Manuel de Jesús Ruiz González, Aurelio Dávila Putoy, Pedro Joaquín Pérez, Jorge Chávez, Juan Ramón Jarquín Rivera y Julio Madrid Ruiz. Estos son los compañeros caídos en combate o asesinados por la Guardia Nacional
el 24 de febrero de 1978. Esto origina, ¿verdad?, la insurrección del pueblo monimboceño. Y en distintos combates y acciones genocidas de la Guardia caen los siguientes compañeros: Bosco Ramón Monje Hernández. Bosco, yo sí tuve la oportunidad de conocerlo, nos conocimos en la universidad. Jugaba béisbol en el San Fernando, creo que era primera base, si mal no recuerdo. Muchacho fornido, moreno, tendría que como 20 años, tendría Bosco, menos, por ahí anda, sí, ¿verdad? Y era temerario desde siempre, pues era osado. La Villa Bosco Monje es por él, ¿no? Vivía en esa zona. Entonces cae Bosco Monje, Rubén Paladino, Roberto Maltés Martínez, Roberto Ortiz Telles, Julio Ortega, Agustín Andino, Roberto Hernández Flores, Anastasio Flores, Carlos Balmaceda. Estos son los caídos el 27 de febrero de 1978. Un año después, en el aniversario, caen los hermanos José Ramón Fonseca López y Juan Manuel Fonseca López. Ahí salieron las máscaras como uso de la guerrilla, se estrenó la bomba de contacto y distintas formas de lucha popular diferentes que después son incorporadas por el pueblo de Nicaragua por todos lados, pero nacen en Monimbó. Honor y gloria a todos los héroes de Monimbó. Se dice rápido esto, pero con mucha sangre, mano, mucho dolor en las familias monimboceñas de aquella época. Hoy también son las 6:51 y aquí yo tengo una discrepancia, pero la quiero comentar. Hoy es el 470 años hace que asesinaron a Fray Antonio Valdivieso en la antigua León, el León Viejo. Él era el tercer obispo de Nicaragua. Y los 3 primeros obispos los mataron. ¿Verdad? ¿Por qué tengo una discrepancia? Porque hay una idea extendida que Fray Antonio Valdivieso lo asesinan por la defensa de los derechos de los indígenas. Y ahí es donde yo creo que no es tan así la cosa. Por lo menos lo que uno lee, lo que yo he leído de sus cartas, del contexto, de las tareas que tenían los obispos. Recordemos que en aquella época, estamos hablando de 1550, o sea, apenas tienen de haber empezado la invasión a Nicaragua, los españoles tienen menos de 30 años. Y ya para entonces ya habían asesinado a centenares de miles. Lo habían matado de hambre, de enfermedades, o lo habían asesinado simplemente, pues. Centenares de miles. Entonces a Valdivieso lo mandan, él andaba en Perú, él estaba asignado a la... Y en Perú hay que ver lo que pasó en Perú. Algún día se va a escribir, no, está escrito, pues, pero algún día podemos hablar de eso, pues, de las masacres espantosas que se hicieron en Perú y en Bolivia. Pero bueno, entonces de ahí el rey, que mandaba tanto como el Papa en la Iglesia Católica, se ponían de acuerdo supuestamente, pero realmente el rey de España mandaba tanto como el Papa, el rey de Castilla en aquella época. Entonces lo manda a traer de Perú y lo manda a Nicaragua. Se viene con su mamá y con su hermana. Y viene con un detalle que a veces los historiadores obvian, olvidan o lo que sea, omiten. Pero él viene con 3 esclavos negros. Sus sirvientes, 3 esclavos. Asignados por el rey. Entonces viene con 2 tareas. 2 tareas tan importantes la una como la otra. Pues primero, garantizar que se le paguen los impuestos al rey y que se le den las riquezas al rey. Esa era su primera tarea.
y de manera simultánea garantizar, según el rey, civilizar, cristianizar, evangelizar, lo que ustedes quieran, a los nativos, a los pueblos originarios, a los indígenas se les llamaba en aquel momento o desde aquel entonces, los indios le decían. Esas eran sus dos tareas. Pero pues, una tarea principal era garantizar que pagaran los tributos. Y él lo dice claro, lo va diciendo en todas sus cartas. Mire que aquí, que no obedecen, que no hacen caso, que no sé cuánto. De la preocupación, yo por lo menos es mi lectura. Yo sé que hay otras lecturas. He leído muchas otras lecturas. Vale la redundancia, de los eventos de la época. Pues yo sé que hay quienes dicen que lo que él hacía era defender a los indios, porque los maltrataban. Los defendía en tanto, los tenía concentrados el ex gobernador de la época, Contreras, en sus haciendas. Era dueño de la tercera parte del territorio hasta ese momento invadido. Su mujer y sus hijos se habían adueñado de los seres humanos que eran los así llamados indígenas. Y además de las riquezas, obviamente, pero es que la manera de extraer la riqueza era adueñándose de los seres humanos que los esclavizaban y sacaban la riqueza. Sin ellos no tenían nada. ¿Verdad? Entonces, obviamente, los sometían a los peores vejámenes inimaginables. No solo por golpizas, sino por matarlos de hambre. La gente moría, sobre todo los varones morían a los 20, 22 años, ese era el promedio de vida. Imagínate qué horrible que era eso. Violaban a las mujeres, hacían sus esclavas sexuales. Y así pues, o sea, barbaridades. Es verdad que Valdivieso expresa preocupación por eso, pero en tanto esa preocupación es porque están mal distribuidos, dice. Y aquí no se van a reproducir. Hay que mejor organizarlo mejor, dárselos a otros, no solo a uno. Hay que hacerlos libres para que puedan producir para usted, para vuestra majestad. O sea, ¿por qué cuento todo esto? Por lo siguiente, o sea, por dos razones. Primero, la Iglesia Católica, la jerarquía católica tenía un matrimonio con el poder, ejercía el poder político, ejercía poder económico, ejercía poder judicial. Eran jueces también. Y era poder económico no solamente porque se encargaba de recaudar los tributos para el rey, sino porque además eran dueños de posesión. Uno de los reclamos que hace Valdivieso, y lo hace también Bartolomé de las Casas, que no le han dado los reales que él necesita, pues, y que por favor ponga el orden y que le den los reales. ¿Verdad? Uno de los reclamos que él hace es ese. Entonces, primero es por esa razón, o sea, había un matrimonio total. El poder político, el poder económico, el poder religioso, en una sola, que lo ejercía la iglesia. Y también había poder civil, si ya se sabe, pero en la última palabra la tenía el cura, el obispo. Y en ese conflicto entra con Contreras y sus hijos, que después los matan ahí en Panamá, ¿verdad? Porque ellos no se querían someter a esa autoridad, como el rey está lejos, está fuera de aquí, bueno, aquí mandamos nosotros. Esa era su onda, pues. Y además con especial salvajismo y atrocidad, pues. Es decir, ahí tal vez la diferencia es no seas tan salvaje. Sí, pues tenerlos dominados, pero no seas tan salvaje. Una diferencia de matiz. Y una cosa relevante que menciona ahí Valdivieso en sus cartas, y es que Contreras y su gente eran analfabetos, eran ignorantes totales. O sea, su ejercicio del poder era la violencia pura y dura, por la vía de las armas, pues. Entonces, pero el objetivo era, con las armas en la mano, cristianizar, evangelizar, someter, civilizar a los pueblos originarios. Ese es el objetivo. Y la otra razón por la cual quería mencionarlo es por la circunstancia en que es asesinado Valdivieso y cómo la Iglesia Católica
lo olvidó deliberadamente. O sea, Valdivieso lo matan estos, ¿verdad? Los Contreras, pues. La mujer y los hijos de Contreras, que había sido gobernador de Nicaragua y lo quitaron. Pusieron después. Había sido yerno de Pedro Arias Dávila, que el otro día yo dije que murió en Panamá, no, murió de viejo, como a los 90 años, murió de viejo aquí en Nicaragua. Pero bueno, y él había sustituido a Hernández de Córdoba. Entonces, Contreras estuvo de gobernador designado por los invasores, por el rey, lo quitaron, pero ya era dueño de gran parte del país. Bueno, de lo que se conocía de Nicaragua, que todavía no había sido conquistado el norte ni la parte de Chontales, era el Pacífico, hasta los lagos. Y habían aniquilado, exterminado a los indios. Entonces, ¿cómo lo matan? Y es más, una muerte planificada, etcétera, pues. Y miren qué interesante, ¿verdad? Iba a llegar un cantante, llevaron un músico de la península, entonces ahí en León Viejo, pues. Entonces iba a ver, con esa excusa los Contreras pues llaman a la gente que vaya, la gente de los españoles, no a los indios, a los españoles, que vayan a oír al músico. Y puesto en la casa, con sus tragos de por medio, vamos a matar a este cura maldito, desgraciado, no sé qué, y pum, y se van a la casa a curar. Ahí estaba el cura, con otros dos curas, dos frailes, jugando ajedrez, dicen. Y entonces el Valdivieso oye que está el grupo de Contreras allá afuera, intenta huir y en la huida se topa con el hijo mayor de los Contreras y él mismo lo mató con una daga. ¿Con qué violencia sería que la daga, o sea, una especie de puñal, se rompe, se despunta? Mírate vos. Entonces parece que los restos de Valdivieso los encuentra un grupo de arqueólogos entre diciembre de 2000 y enero de 2001. O sea, hace 20 años. Creo que estaba Clemente Guido, director de Cultura, de Alemán, que ahora es director de Cultura de la Alcaldía de Managua. El caso es que los hallan, les hacen una autopsia y parece que la herida que lo mata es la de la pierna, que le corta la femoral. Y como lo entierran a toda madre, entonces lo dejan caer y al dejarlo caer le quebraron la columna, pues. Pero bueno, lo asesinan, ¿verdad? De la manera que les acabo de contar. Y a un obispo, que fue ordenado incluso ahí en Gracias a Dios, en Honduras, ahí fue ordenado como obispo. Ahí conoce a Fray Bartolomé de las Casas. Y entonces, sin embargo, para la jerarquía católica no ha pasado nada, qué barbaridad, lo mataron, que no sé cuánto, y lo olvidan totalmente a lo largo de la historia, hasta que aparecieron los huesos. Es que hubo ceremonia, no me acuerdo bien cómo fue, pues, pero creo que llevaron los huesos por alguna de las catedrales, algo así fue lo que ocurrió, hasta que finalmente ya lo sepultaron, pues. Pero un crimen de poder totalmente olvidado. Bueno, es verdad, es verdad que él denunciaba el maltrato, no lo dudo, pues, pero las razones por las cuales lo hacía no era exactamente porque considerara seres humanos dignos de respeto y de igualdad de derechos, sino porque no contribuían a la corona, ¿verdad? Con los tributos, pues esa es mi opinión. Cuando regresemos vamos a hablar del 25 de febrero de 1990. Se cumplieron 30 años ayer. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 7 minutos. Quiero saludar a algunas de las personas que están por Facebook Live y que han emitido comentarios. A Israel Rodríguez, a Sonia Esmeralda Quesada Rodríguez, Ernesto José Guerrero, Bian Merú, Clara Macías, Moisés Arana Cortés, a Carlos Vallecillo, a Yanina
Tijerino, saludos Yanina, Ricardo Meinar, Isa Membreño, Edin Celedón, Emanuel Pérez, Paula Fajardo, Edin Celedón, Luis Salinas, Elena Quiñones, Francisco Leonel Ortiz, Lorena Romero de Donaire, Francisco Urbina, Aldo Arostegui, Jorge Quintana, Edgar Ruiz, Carlos Pérez, Edi Balmaceda, Jorge Méndez, Xochil Miranda, Roger Bermúdez, Ana Martínez, Paula Fajardo, Eduardo Núñez, Benjamín Torres, Teresito Ortega, Mauricio López Ortega, Mercedes Sevilla, Ramón Vargas, Juan Castel, me imagino que Juan Castro Celedón, Angélica Sevilla, en fin, muchas gracias a todos. A ver, 25 de febrero de 1990, yo creo que conviene que recordemos las circunstancias y las lecciones. Ayer Tirsa Sáenz, jefa de prensa de Radio La Primerísima y militante sandinista de 1900, calzón chingo, Tirsa escribió un post cortitito así en Facebook, pero salvaje, lo voy a leer más tarde, sí, salvaje, vámonos. Miren, recordemos, a ver, el 25, 26 de febrero ocurre uno de los eventos democráticos más grandes de la historia de Nicaragua. Todos los eventos democráticos de Nicaragua han sido protagonizados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, todos. Primer gran evento democrático, la insurrección popular sandinista que da al traste con la dictadura. ¿Por qué? Porque no existió ningún evento en la historia de Nicaragua con tan masiva participación como la insurrección. Voluntario, masivo, entusiasta y decidido. El pueblo de Nicaragua en las calles para derrocar a la dictadura. Nunca en la historia había ocurrido un evento de mayor participación, por lo tanto de mayor contenido democrático, que la insurrección popular sandinista de 1979. Primero. Segundo, la campaña de alfabetización. ¿Puede haber algo más democrático que eso? La gente, los chavalos, los padres de familia, mandan a sus hijos a enseñar a leer y escribir sin recibir nada a cambio. Y a vivir en las mismas condiciones que vivían los campesinos. ¿Puede existir algo más democrático? Dos eventos. Tercero, la misma revolución, el mismo proceso revolucionario como tal, con participación en todo el mundo por todos lados. La mejor época de Nicaragua, en mi opinión, tal vez porque yo la viví, pero en mi opinión, la mejor época de la historia de Nicaragua, 1979 a 1981, finales 82, principios, cuando empieza la guerra. Tercer evento democrático que desde el punto de vista partidario es inédito en la historia de Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional reconoce su derrota electoral al amanecer del 26 de febrero de 1990. Al amanecer, a las 6 de la mañana de ese lunes fatídico, comparece el presidente Daniel Ortega y candidato y dice: hemos perdido, reconocemos la derrota. En esencia, nunca antes había ocurrido que el partido en el poder reconociera su derrota y entregara el poder por la vía pacífica. Nunca antes en la historia de Nicaragua había ocurrido. Lo hace el Frente Sandinista. Nunca antes un movimiento guerrillero, y eso es historia mundial, que se convertía en partido político, después regresaba al poder por la vía de los votos. Lo hizo el Frente Sandinista. ¿Ya? Después de recordar esto, ahora recordemos las circunstancias. Nosotros vivimos una época gloriosa entre 79 y 82, decíamos, ¿no? Sin guerra. Habían asesinatos, claro que sí. Asesinaron casi 60 alfabetizadores. Los asesinó la Guardia Somocista. Es a la que le rinden honores los somocistas de hoy, a los cuales se han sumado algunos que alguna vez fueron sandinistas y que participaron en un acto ahí recordando a uno de los jefes más sanguinarios de la contrarrevolución. Ni el nombre vale la pena recordar, pero bueno.
Sí, habían asesinatos de las bandas somocistas que estaban dispersas en la montaña y que tenían su sede, ya la tenían en aquel momento en el sur de Honduras, amparados por el ejército hondureño. Que es diferente, ¿verdad? Alguien me preguntaba el otro día, el ejército, el poder político y económico de Honduras amparó la contrarrevolución. A los sandinistas nos amparó el pueblo de Honduras, que es diferente. Nos escondió, nos ayudó, nos auxilió el pueblo de Honduras en sus casas, en sus comunidades, a espaldas de las autoridades hondureñas. En cambio, a la contra los amparó el poder, también bajo las órdenes de Estados Unidos. Es importante esa diferencia. Bueno, pero la contrarrevolución como tal, organizada, entrenada, financiada, armada por Estados Unidos, empieza a partir del 82, empiezan los atentados terroristas por todos lados. Destruir puentes, destruir escuelas, destruir centros de salud, quemar cooperativas, quemar ranchos, asesinar campesinos por el solo hecho de estar organizado en una cooperativa o de recibir asistencia técnica del gobierno, los reclutamientos forzosos, los secuestros masivos. Una cosa horrible, pues, la que vivimos en los 80. Pues. Y a veces se nos olvida que eran las circunstancias internacionales, ¿verdad? No solamente era que Reagan mandaba en Estados Unidos, con todo lo que eso significa, Trump se le queda pálido a Reagan, sino que además había un retroceso de las ideas progresistas en el mundo, que tienen algunas expresiones como el asesinato de Olof Palme en el 88, un gran defensor de la independencia de Nicaragua, de la revolución sandinista, pero un hombre que fue muy solidario con Nicaragua, de un gran corazón. Yo lo conocí a Olof Palme y te digo, cautivaba. No en balde que en Nicaragua es el sitio donde más se le recuerda después de Suecia, es Nicaragua, a Olof Palme. Lo que pasa es que no conocemos todos su biografía ni lo que hizo por nosotros, que hizo bastante. Entonces había un retroceso de todas las fuerzas progresistas en el mundo, sobre dos, que se anclaba en dos factores. El primero era la ofensiva de la extrema derecha del fascismo, que estaba acompañado por la irrupción del neoliberalismo como modalidad del capitalismo, del sistema capitalista. Por un lado y por otro lado por la opción guerrerista, pues, por todos lados. La Thatcher dominaba Gran Bretaña, estaba Helmut Kohl, ya había salido Willy Brandt del poder en Alemania, estaba Helmut Kohl, y había una crisis económica en la Unión Soviética que termina al final con la disolución de la Unión Soviética y que estaba en una crisis económica muy importante. Entonces nosotros, ¿de dónde sacábamos la ayuda? Si nos tenían aislados del bloque socialista. Cuba y Europa socialista, encabezadas por la Unión Soviética. De ahí venía petróleo, de ahí venía alimentos, de ahí venía insumos para la producción, de ahí venía maquinaria, de ahí venían medicina, venían armas. Y ya para 88, 89, ya las autoridades soviéticas ya estaban en manos de Mikhail Gorbachev, que era un revisionista de toda la historia, de todo lo que había ocurrido, advertido por Fidel en su momento. Ya nos habían dicho, mira, busca qué hacer, que ya no te vamos a dar nada. Y dicho en otras palabras, pues, pero no lo habían dicho. Entonces vos tenías la guerra que te desangraba, sobre todo a la juventud, que además tenía la economía semiparalizada, totalmente subsidiada. O sea, el consumo en la ciudad estaba totalmente subsidiado. No había recursos para echar a andar esa economía, además con toda la destrucción que ejercía. Nosotros habíamos tenido la victoria militar sobre la contra, habíamos destruido, habíamos propinado una derrota estratégica de la contrarrevolución con el operativo Danto, con el heroísmo de los muchachos que integraron todos los batallones y las compañías
del Ejército Popular Sandinista que protagonizaron el operativo Danto. El operativo Danto destruye la posibilidad estratégica de la contrarrevolución de alcanzar el poder por la vía de las armas. Esa es la importancia del operativo Danto. Es decir, la contrarrevolución a partir de ese operativo ya no tiene capacidad de triunfar por la vía de las armas y asesinarnos y tomar el poder. Esa es la gran importancia de ese operativo. Entonces, después de esa derrota militar, hay que buscar qué hacer a nivel político. Ya venía un proceso de negociación con Estados Unidos, hubo varias conversaciones en Manzanillo, se formó el grupo de contadoras con la participación de varios gobiernos de América Latina y se arma un proceso de negociación en Centroamérica. Recordemos, había guerra en El Salvador, había guerra en Honduras, aplastada. Ahí hubo una masacre de los luchadores sociales, de los guerrilleros, de cinchoneros, pero masacre de dirigentes estudiantiles. Eso fue horrendo. Lo de Honduras, eso sí está muy poco escrito y difundido, pero eso fue horrendo lo que hicieron en Honduras. Había guerra en Guatemala, otra masacre. Se calcula que en Guatemala asesinaron en esos años a 200,000 guatemaltecos. 200,000. Ese es el saldo parcial de esa guerra contra el pueblo, sobre todo los pueblos indígenas en Guatemala. Eso es lo que ocurría en Centroamérica. Y Costa Rica estaba sentada en palco, porque se colocaba como la víctima ante todo el mundo y para sacarle reales a todos, enriquecerse ellos, la oligarquía tica, que venía en una crisis salvaje. Costa Rica para 1978-79 está en una crisis económica salvaje. Salvaje. ¿Cuál es su estable salvación? Hacerse la víctima y ser cómplices de la guerra, el gobierno de Costa Rica, de la guerra contra Nicaragua. A partir de ese momento cambió su situación económica, comenzaron a recibir cachimbos reales y a robárselos, ¿verdad? Y entonces así se estabilizaron. Entonces Costa Rica estaba en palco, no solamente porque veía que los conflictos armados en toda Centroamérica, sino porque además recibía reales por eso. La clase dominante de Costa Rica es maldita, maldita, maldita. Siempre lo ha sido. No el pueblo de Costa Rica. El pueblo de Costa Rica es muy noble y generoso, pero los ricos de Costa Rica son malditos. Bueno, como todos los ricos, ¿verdad?, del mundo. Pero bueno. Entonces había un proceso. Llega al poder en Guatemala Vinicio Cerezo, que tenía una posición bastante decente, antiintervencionista principalmente, ¿verdad? Y en El Salvador está el presidente, un social cristiano que era Napoleón Duarte, que ya murió. Estaba José Ascona en Honduras, que ya murió. Y estaba el mequetrefe de Arias en Costa Rica. Entonces había un proceso político de conversaciones. Se hace Esquipulas 1 y después Esquipulas 2. Que es si mal no recuerdo, el 7 de agosto del 87. Si mal no recuerdo. Entonces ahí, Nicaragua, ¿qué es lo que está haciendo? Primero, en su estrategia militar, ¿verdad?, impidiendo que la contrarrevolución tenga capacidad militar de tomar el poder, destruyendo esa posibilidad. Y por otra parte, abriendo el diálogo para encontrar una solución política, una vez que está derrotada militarmente la contrarrevolución. Recuerden que después del operativo Danto viene Zapuá, las negociaciones con la contrarrevolución. Pero primero es el operativo Danto, con la heroica participación de todos los oficiales y soldados del Ejército Popular Sandinista. También participó el Ministerio de Gobernación, las Fuerzas Especiales. Fue todo una operación masiva de mucho heroísmo, ¿verdad?, que significó esa victoria en el operativo Danto. Después viene Zapuá. Pero al mismo tiempo está Esquipula. Y una vez que está militarmente derrotada la contrarrevolución, es que el Frente Sandinista decide, vale, pues adelantemos las elecciones, en la confianza que vamos a ganar. Y el presidente Daniel Ortega, la dirección nacional del Frente Sandinista de la época, ¿verdad?, acuerdan recortar el periodo presidencial. El periodo de Daniel terminaba el 10 de enero del año 91, porque eran 6 años. Y había empezado en enero
del 85. Terminaba en enero de 91. Entonces acepta recortar el periodo presidencial, acepta adelantar las elecciones en 9 meses, estaban previstas para noviembre del año 90 y se pasan a febrero del año 90. Y por lo tanto se somete a reforma a la Constitución Política de la República. Pero es con esa Constitución, vean qué importante que es esto, con la Constitución surgida de la Revolución Popular Sandinista. Ese es otro evento democrático histórico. La única Constitución que se ha hecho en la historia de Nicaragua, en la que ha participado el pueblo de Nicaragua, es la que actualmente nos rige. En un proceso encabezado por el querido comandante Carlos Núñez Teller Roque. La única en la historia de Nicaragua, otro evento democrático. Entonces, en ese marco constitucional que se hacen las elecciones de 1990, la contrarrevolución, que también acepta su derrota militar de alguna manera, ¿no? Y dale, pues, vámonos a las elecciones. La contrarrevolución asume como propia esa constitución y es en ese marco constitucional que compite, aceptando esas reglas del juego, con un Consejo Supremo Electoral dominado totalmente por los sandinistas, encabezado por el doctor Mariano Fiallo Oyanguren, que paz descanse. A Julián Corrales y otros compañeros. Ese Consejo Supremo con una ley electoral elaborada por el Frente, ¿verdad? Nada más que la Junta Receptora la componían los maestros. No era partidario el aparato electoral ahí en el territorio. Pero bueno, ¿ya? Entonces el Frente hace esas concesiones con el propósito de encontrar una salida política al conflicto y de legitimar el poder revolucionario. Una vez que está militarmente derrotada la contrarrevolución, no es que no existiera, claro que existían alrededor de 10.000 hombres armados de la contrarrevolución, dispersos, pero no tenían capacidad política o estratégica, capacidad militar, perdón, de tomar el poder, ya no la tenían. Esa se la habíamos destruido. Pero sí había montones. En todo el corredor campesino que se llama, que empezaba en Río San Juan y terminaba al norte de Jinotega, pegando a Honduras. Era un corredor, pasando por Río San Juan, Chontales, Buaco, el este de Matagalpa, Triángulo Minero y el norte de Jinotega. Todo ese corredor, ahí estaba afincada la contrarrevolución, principalmente ya para esa época, ¿verdad? Y los mandos eran contrarrevolucionarios entrenados por Estados Unidos, por Argentina, pero la base militar de la contrarrevolución era fundamentalmente campesina. Campesino engañado o campesino voluntariamente incorporado, hay que decirlo, porque no le gustaba la manera como se hacían las cosas, hacíamos nosotros las cosas en el campo. Recordemos que nosotros cometimos muchos errores, de los cuales habían algunos que eran más responsables que otros de esos errores y que ahora son demócratas. Otro día hablamos de eso. Pero bueno, quiero continuar con el hilo. Entonces, vamos a las elecciones y tenemos unas condiciones económico-sociales sumamente complejas, difíciles y adversas. No tenemos dónde recurrir para buscar petróleo, para buscar alimentos, para buscar armas, para buscar municiones. No tenemos. Entonces, estamos obligados a buscar esa salida. Nosotros teníamos la esperanza de salir legitimados con el voto popular y que eso nos ayudara a abrir puertas. Esa era la esperanza. Y a buscar un arreglo con los gringos. Esa era nuestra esperanza. Pero no lo logramos. Perdimos las elecciones. Y perdimos en buena lid. En ese sentido. Claro, los gringos le dijeron al pueblo de Nicaragua: si vos votás por los sandinistas, yo sigo la guerra hasta que matar a los sandinistas. Y además, ese evento significa la mayor estafa que ha sufrido el pueblo de Nicaragua en su historia. La mayor estafa. Porque los somocistas que constituyeron la UNO, encabezados por la Violeta Chamorro,
¿verdad? Somocista en el sentido ideológico y en el sentido político de la palabra. Le prometieron al pueblo que si ellos tomaban el poder iban a ocurrir dos cosas. Se iba a terminar la guerra y eso ya era suficiente. Iba a venir el progreso a Nicaragua. Y los yanquis dijeron que si sacaban a los sandinistas del poder, ellos le iban a dar a Nicaragua miles de millones de dólares en ayuda. 2.000 creo que prometieron. Sí, 2.000 millones de dólares. Y ambas cosas fueron mentiras. Se acabó la guerra militar. Sí. Pero empezó la guerra económica y social contra el pueblo de Nicaragua. Una verdadera atrocidad. No moríamos en los campos de batalla, morían de hambre y porque no se les atendía en los centros de salud y en los hospitales, porque ni siquiera habían. O sea, la guerra contra el pueblo se trasladó del campo de batalla militar al campo social, pero siguió la guerra contra el pueblo de Nicaragua. Esa es la mayor estafa de la que ha sido víctima el pueblo de Nicaragua. El somocismo le prometió al pueblo que iba a haber progreso y que ya no iba a haber guerra. Ninguna de las dos cosas se cumplió. ¿Verdad? Esto es muy importante que no lo olvidemos. O sea, la guerra no solamente es el enfrentamiento armado. Es como la violencia. La violencia no solamente es que yo te golpee o que a mí me golpeen. Violencia también es como lo que ocurre con las mujeres, ¿no? Que dicen, es que ejerce la violencia, no, si no le pega, no es violento, no le pega, pero no. La tortura psicológicamente, la somete económicamente, la chantajea, bueno, lo mismo. Ya no había enfrentamiento armado entre los nicaragüenses, pero sí había guerra contra el pueblo, que la ejerció el somocismo desde el poder. La señora Chamorro, Toño Lacayo, todos esos que hoy están en los grupos que pretenden unirse para derrotar al Frente Sandinista en las elecciones, los mismos eran parte de su gobierno. Y los renegados, los traidores. Resulta insólito, ¿no?, que los renegados y los traidores ahora invoquen el ejemplo de la UNO cuando ellos estaban en este lado. Puchica, ¿a qué niveles de abyección se puede llegar, ¿verdad? Es que es abyecto eso. Es repugnante. Pero bueno, no quiero hablar de ello. Quiero más bien que traigamos lecciones. O sea, las circunstancias en que nosotros hicimos en las elecciones eran esas. Hay muchas más. Las he simplificado. ¿Por qué nosotros aceptamos la derrota? Porque es la voluntad del pueblo de Nicaragua. Y porque además, si nosotros no aceptábamos la derrota electoral, aquí lo que venía era el hecatombe y nos iban a sacar a verga, como decimos nosotros. Eso sí hubiera sido terrible. O sea, en el interés supremo de la estabilidad de la vida del pueblo de Nicaragua, el Frente Sandinista acepta la derrota. O sea, coloca por encima de sus intereses los intereses del pueblo de Nicaragua. Esa es otra elección democrática. Y que demuestra a quién servimos nosotros. Nosotros colocamos por encima de todos los intereses del pueblo de Nicaragua, sabiendo que la pérdida del poder era una derrota dolorosa. Ahora bien, saquemos lecciones de lo que pasó después. 7:32. Miren, nosotros a ver, se lo voy a poner de otra manera. La derrota del 25 de febrero de 1990 pudo ser, no lo fue, pero pudo ser una derrota estratégica. ¿Qué significa eso? Que el Frente Sandinista ya no tuviera capacidad nunca más de recuperar el poder político y que se disolviera en el tiempo. El imperialismo norteamericano pretendió hacer de esa derrota una derrota estratégica. El somocismo desde el poder lo pretendió hacer una derrota estratégica. Por eso quisieron barrer con la memoria del pueblo de Nicaragua, quitando los nombres, destruyendo el Museo de la Alfabetización, destruyendo estelas por todos lados.
ya, borrando la memoria histórica, manipulando los eventos y criminalizando al sandinismo, ¿ya? Persiguiendo al sandinismo, barriendo en el Estado con los sandinistas. Pretendieron hacer esto una derrota estratégica principalmente por la vía de la desmoralización del sandinismo. Ese era su principal objetivo. Y tenían además otro frente de ataque. Ellos aspiraban a convertir a una de dos cosas: o disolvían al frente, que se disolviera, que se desmoralizara y que se perdiera en el tiempo, o se adueñaban del frente, y lanzaron una estrategia en los dos sentidos, la que ocurriera primero, o que desaparezcan estos desgraciados, decían ellos, lo recuerdo muy bien, o nos adueñamos. Y entonces, como no pudieron, ya vamos a hablar de por qué no pudieron disolvernos, entonces fortalecieron una estrategia de adueñarse del Frente Sandinista. Para eso ocuparon de punta de lanza a los traidores. Ellos tenían el poder en el Frente Sandinista. Otro día vamos a hablar con amplitud de esto, sobre todo porque una amiga mía, María, por cierto, María, saludos allá en las tierras vascas, me estaba pidiendo que profundizáramos sobre eso. Pero bueno, ellos quisieron adueñarse del frente. De hecho, ejercían el poder en el frente y fueron cooptados por Toño Lacayo y por otro traidor, Humberto Ortega Saavedra. Era la troika: Sergio Ramírez, traidor; Humberto Ortega, traidor; y Toño Lacayo, que ya murió. Que querían adueñarse del instrumento político Frente Sandinista para convertirlo en una fuerza neoliberal. Encubierto ahí con socialdemocracia, pero una fuerza neoliberal, para garantizar la reproducción del sistema en Nicaragua, convertir al frente en un instrumento de las clases dominantes y del imperialismo norteamericano. Lo quisieron hacer y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Profundicemos en eso. Miren, ocurre la derrota. Desgraciadamente hubo en ese periodo, en esos 2 meses de transición entre el 25 de febrero y el 25 de abril de 1990, hubo una rapiña. Hubo leyes de absoluta democracia, como fueron la ley 85, la ley 86 y la ley 88, que garantizó que la reforma agraria fuera efectivamente una reforma agraria y que los campesinos fueran dueños de sus tierras, que la gente fuera dueña de los terrenos que había ocupado a lo largo de todos esos años por la vía de los asentamientos o de las casas que ocupaban y que había contribuido el Estado, que la gente fuera dueña de las cosas. Pero hubo gente que se aprovechó. La mayor parte de los aprovechados son traidores hoy que están aliados con el somocismo, la inmensa mayoría de ellos, que aprovecharon, que ejercían el poder político para hacer rapiña, lo que se conoció como la piñata. Pero habían 3 leyes que amparaban la propiedad popular sobre medios de producción y sobre sus viviendas y lotes de terreno, que son inobjetables, que las defendemos aquí en la Cochinchina. La otra cosa es la rapiña que hubo de esos que en su inmensa mayoría están al otro lado hoy. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con la dirigencia? 25 de abril. Entonces nos empiezan a agarrar de recetas que hay que ser civilizado. ¿Verdad? Yo me acuerdo muy bien. Muchos eventos. Que hay que ser civilizado, que hay que ser democrático, que hay que contribuir al desarrollo. Y la gente la van arrinconando. Comienza la contrarreforma agraria, a quitarle por la vía de la fuerza las tierras a los campesinos o por la vía de los bancos. Después, cuando comenzaron los bancos a funcionar, por la vía de la fuerza, por la vía de la asfixia económica, a causar la bancarrota de todo el aparato industrial en poder del Estado, que los trabajadores eran parcialmente dueños de muchas de esas empresas, los comienzan a asfixiar, los mandan al desempleo. Una cosa horrible fue lo que ocurrió. Pero estoy hablándote de decenas de miles. Sumarle a eso
la reducción del ejército, la reducción del aparato del Estado, la reducción del Ministerio del Interior convertido en gobernación. Miles de gente en las calles, con una mano adelante y otra mano atrás, a la miseria, a la desesperanza. Muchísima gente se fue. Fue mucho más fuerte la emigración del pueblo de Nicaragua en los años 90 que la del terremoto del 72, imagínate vos. Porque la gente huía ¿de qué? De la pobreza. Y se tuvieron que ir a Estados Unidos principalmente. También a Costa Rica, a Panamá, pero principalmente a Estados Unidos. Huyendo de la miseria, de la violencia que ejercía el imperialismo por la vía de las políticas económicas y sociales. No se nos olvide, la violencia no solamente es armada, también es así. No es violento que te arrebaten tus derechos. No es violencia eso. No es violencia que llegues a un hospital y te digan aquí, si usted no paga, no tiene atención. No es violencia. Y que te resignes a la muerte porque ¿qué vas a hacer si no tienes reales? No es violencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, ¿verdad? Empieza esa alianza entre Toño Lacayo, Humberto Ortega y Sergio Ramírez. Son mayoría los exministros, los exdiputados de los años 80, los exdelegados de la presidencia en los departamentos, son mayoría en la Asamblea Sandinista, que era el órgano máximo del Frente Sandinista en ese momento. Y los que defendían posiciones revolucionarias son minoría. Daniel Ortega es minoría. Minoría absoluta. No podía decir nada. Además, lo consideraban loco. Que se había quedado en el pasado. No me acuerdo, dinosaurio. No, hay que modernizarse, sí, hay que modernizarse. Estos son otros tiempos. No miras que ya desapareció la Unión Soviética. Hay que cambiar. Puta, que me acuerdo como que lo estuviera viviendo de nuevo. ¿Quién es el que se para en eso? ¿Quién es el que impide que el Frente Sandinista sufra una derrota estratégica el 25 de febrero del 90? ¿Quién es el que lo impide? Daniel Ortega. Daniel Ortega, y eso es incuestionable. Sin la terquedad, sin la necedad, sin el vínculo de Daniel Ortega con la gente, el Frente Sandinista hace tiempo o hubiera desaparecido o sería una fuerza más de la derecha. Hace tiempo. Y entonces hubiéramos tenido que fundar otra cosa porque nos quitaron al frente y hubiéramos tenido que fundar otro instrumento. No nos hubiera quedado otro remedio. Hubieran castrado a Sandino como héroe nacional, le hubieran quitado todo su contenido antiimperialista, su contenido de justicia social, todo eso se lo hubieran quitado, hubieran hecho paste a la principal figura de la historia política del país, que es Sandino. Y eso se logra impedir por Daniel Ortega. Y hay que decirlo con claridad, como figura individual, por Daniel Ortega. Porque es Daniel el que se pone al frente de las luchas sociales, la lucha de los transportistas, de los trabajadores por la participación en las empresas del Estado, de los campesinos por defender sus tierras, de los estudiantes por el 6%. El quien dirige eso es Daniel Ortega. Y la gente allí es donde empieza a reconocer en Daniel el líder. O sea, Daniel Ortega se gana el liderazgo que hoy tiene, que es incuestionable, allí en la pelea. No se lo gana en un escritorio. Recuerdo muy bien. Bueno, después no pagamos la ingenuidad, no pagamos. Nosotros creíamos que los somocistas que ejercían el poder político en los años 90 iban a ser honrados como nosotros fuimos. Y que si perdían las elecciones iban a reconocer su derrota como nosotros lo hicimos. Y ahí fue una gran ingenuidad. Nos robaron las elecciones en el 96 y nos obligaron a hacer otras cosas para garantizar una victoria electoral. Pero ese es harina otro costal. Lo que yo quiero insistir es que el Frente Sandinista logra preservarse como instrumento del pueblo de Nicaragua por el liderazgo de Daniel Ortega. No tengan la menor duda de eso.
Así fue. Y era vilipendiado en los medios, vilipendiado por todos lados, hermano. El atrasado, el troglodita, el dinosaurio, no es civilizado, no es demócrata. Y entonces salían todos estos cabrones que hoy andan con el somocismo, salían como los grandes civilizados, les decían los exministros, los no sé cuántos, ya eran doctores, ya eran no sé qué. Muchos de, eran 9 los de la Dirección Nacional. Uno fallece, comandante Roque, el 2 de octubre de 1990. Los otros 8, la verdad, dicha así, se retiraron a lo suyo. Uno se fue a estudiar no sé dónde, el otro se fue a estudiar a otro lado, el otro se encerró en su casa. Se dedicaron a lo suyo. Daniel Ortega andaba de guerén, después del Congreso 94 sobre todo. Se fue de guerén, distintos países amigos que él había ido conquistando como líder de la revolución, a buscar ayuda para mantener al frente, si el frente no tenía un centavo. En el 94 derrotamos ese proyecto de la burguesía que quería apoderarse del Frente Sandinista, lo derrotamos en el 94, derrotado. Ese es otro evento democrático, el más democrático de la historia de los partidos en Nicaragua, fue el Congreso de mayo de 1994, donde derrotamos inapelablemente y por la vía democrática a la corriente burguesa dentro del Frente Sandinista, y ellos se fueron, no los sacamos, se fueron ellos. Y se fueron a fundar el movimiento de retorno al somocismo. Pero nosotros no los sacamos, a ninguno de ellos los expulsamos. Ellos se fueron. ¿Ah? Entonces, y ese es otro evento democrático. Para que vean cómo democracia no es, solamente, no se inauguró en 1990, la inauguramos nosotros. Y si soy más atrevido, la democracia en Nicaragua se inaugura cuando se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional, porque es el instrumento del pueblo de Nicaragua que le permite conquistar su libertad. Así que si soy más atrevido, pero bueno. Entonces, queda Daniel, ¿verdad? En el Congreso 94, de los 38 diputados, o 38 que tenía el Frente Sandinista, solo nos quedan 7. Me acuerdo que el jefe de esa bancada era Natán Sevilla, que ahí está todavía en la Asamblea Nacional de Asesor. 7. Y se burlaban de nosotros. Yo me acuerdo. Y después en esa melcocha que arma los traidores del MRS con Toño Lacayo, los gringos y Humberto Ortega, en esa melcocha, ¿verdad? El objetivo era que Sergio Ramírez quería ser el presidente de Nicaragua, que le iba a garantizar a los gringos la continuidad de su proyecto. Pero Toño Lacayo también se quería ser presidente. Entonces Sergio Ramírez toma la venganza. Como Toño Lacayo no quiere dejar sus aspiraciones y funda otro partido, el Proyecto Nacional, desaparecido, el PRONAL. Entonces la venganza la toma Sergio Ramírez en la Asamblea Nacional y se alía con otra fuerza e inhiben a Toño Lacayo para que no pueda competir y ser él el candidato. Y ganó, no llegó al 2%. No llegó al 2%, en serio. 1.7, si mal no recuerdo, gana. Obtiene, perdón. Ya. Ese es el respaldo popular que obtuvo. ¿Y qué obtuvo el Frente? El Frente gana las elecciones y se las roban. Con Daniel. Daniel es el que preserva el instrumento. El instrumento del pueblo de Nicaragua se preserva en manos del pueblo de Nicaragua gracias al liderazgo de Daniel. No se nos olvide. Y ahí sale Daniel como lo que es hoy. Pues de ahí, a partir de ahí se construye. ¿Ya? Si no, aquí hace rato ni vos ni yo no podríamos llamar sandinista, porque sandinista hubiera sido sinónimo a entreguista. Con ellos, dirigiendo el frente, ya Sandino ni lo recordarían. Carlos Fonseca estaría sepultado en la historia. Todos nuestros héroes serían totalmente castrados, mercantilizados. Esas son parte de los eventos históricos. Ya me hablé demasiado hoy. Pero es que a veces indigna que te digan, es que el 25 de abril, dicen ellos, ¿verdad? Se inauguró la democracia en Nicaragua. Ya sabes
tú no sé qué, te voy a decir, no fregues vos. La democracia en Nicaragua la inaugura el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Si nos vamos a eventos con la Insurrección Popular Sandinista y si nos vamos más atrás con la fundación del Frente Sandinista CS, de a partir de ahí empieza la construcción de la democracia en Nicaragua, porque antes era solo la repartidera del poder y la riqueza en manos de unos pocos, mientras la inmensa mayoría del pueblo sufría miseria, analfabetismo, abandono, marginación. Y es con el Frente Sandinista que eso empieza a desaparecer. Nos falta mucho por hacer y lo estamos haciendo. Y lo que nos queda por hacer lo vamos a hacer entre todos. ¿Quieren más eventos democráticos? ¿Qué más democracia querés? Que la gente discutiendo sus cosas por todos lados. No es eso un proceso democrático. Aquí no solo se trata de esperar a ver qué hacen, sino qué hacemos. Eso es democracia también. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.